El pasaje bíblico de hoy, Juan capítulo 3, versículos 5 al 7. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Amados hermanos en Cristo, el ser humano consiste no solo de su parte visible, es decir, corporal, sino también de una parte invisible que habita y está en su cuerpo. Me refiero a su espíritu y su alma. Para que alguien se pueda conocer a sí mismo, primero deberá conocer no solo su parte biológica u orgánica, sino también su espíritu y su alma. Y solo tendrá dominio sobre sí mismo cuando conozca su ser interior. Hermanos, la mayoría de las personas no pueden controlar su temperamento, emociones ni instintos. Por ejemplo, a pesar que no desea pensar en algo o en alguien, ese pensamiento le vendrá a la mente en forma recurrente y sufrirá por ello. A veces se decide hacer algo y no lo hace, o se determina a dejar de hacer algo y no lo puede dejar. En el caso de Adán, al principio su espíritu controlaba su alma y cuerpo. Por eso podía hacer todo lo que se proponía en su espíritu, porque tanto su alma y cuerpo obedecían los deseos de su espíritu. Sin embargo, luego del pecado, el espíritu de todo ser humano murió. Es decir, dejó de estar activo, y tanto su alma como su cuerpo ya no obedecieron más al espíritu. Por eso, muchos dicen que no pueden hacer lo que quieren o que no conocen lo que hay en su corazón. Hermanos, en realidad el cuerpo, la parte corporal, no es trascendental para nosotros, los cristianos. Con esto no estoy diciendo que debamos descuidar nuestro cuerpo. Lo que quiero decir es que el espíritu que está en usted debería tener dominio sobre todo su ser. Esto es lo más significativo y relevante en su vida. ¿Acaso porque su espíritu no es visible, no existe? Hermano, usted tiene un corazón y una mente. Hay quienes hacen lo que se proponen hacer, mientras que otros no lo pueden hacer. Algunos se comportan siguiendo los deseos de su alma. De ahí sabemos que el ser humano tiene un corazón y un alma. Cuando ese corazón y el alma se combinan, es decir, se fusionan, los llamamos espíritu y alma. Y si Dios llama a su espíritu, esto es, toma su espíritu y lo saca de su cuerpo, esa parte corporal, material o física, ya no será más usted. Lo que quedará será solo un cadáver, porque su espíritu ya no estará más en su cuerpo. Si su espíritu sale de su cuerpo, su destino será únicamente el cielo o el infierno. No hay otro lugar. 2 ángeles vestidos de blanco vendrán para guiar al Hades superior a los que son salvos y vayan al cielo. Y 2 mensajeros del infierno, ataviados de negro, vendrán por los que han permanecido en la carne, es decir, por los no salvos. Irán al Hades inferior y allí permanecerán hasta el juicio del gran trono blanco. Repito, los ángeles guiarán a los salvos al Hades superior. Allí permanecerán por 3 días. Después irán al paraíso a esperar el juicio de recompensa, luego del cual se abrirá el reino de los cielos y se les asignará su morada definitiva. Volviendo a la prédica, si un estudiante desea mejorar en sus calificaciones, deberá reducir su tiempo de entretenimiento y de descanso. Además, deberá concentrarse al estudiar. Sin embargo, a pesar que quiera obtener buenas notas, su alma, es decir, su voluntad y su cuerpo, desearán descansar o ver televisión o hacer algo más, menos estudiar, y no podrá controlar esos deseos.
Es lo mismo en su vida cristiana. Aunque quiera despojarse del pecado, aún si anhela ir a la Nueva Jerusalén y tenga la intención de vivir de acuerdo a la palabra de Dios, en la medida en que viva aún en la carne, su alma y su cuerpo no lo obedecerán. A pesar que en su corazón se determine a orar todos los días, su alma y cuerpo le dirán que está cansado. Aunque se proponga pensar siempre bien de todo y de todos, su alma y su mente lo llevarán a pensar mal de los demás. No obstante, cuando su espíritu vuelve a nacer, luego de aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, Dios le dará poder a través de la oración y podrá someter su alma y cuerpo a la obediencia a la palabra de verdad. En la medida en la que haga nacer, es decir, crecer su espíritu por el Espíritu Santo y se santifique, el poder y la influencia de su espíritu, que ahora ya está activo, será cada vez mayor. Tal como fue en un inicio con Adán, antes del pecado, tanto su alma como su cuerpo obedecerán los deseos de su corazón, esto es, de su espíritu. Y si se propone hacer algo, lo hará. O si no desea hacer algo, también no lo hará. Hermano, a través de esta serie de mensajes, le será mucho más fácil hacer crecer su espíritu por el Espíritu Santo y así llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que guarden esta palabra en su mente y en su corazón y así corran la buena carrera de la fe hacia la Nueva Jerusalén, nuestro destino y objetivo final. Amados hermanos en Cristo, hoy vamos a ver cómo podrá extirpar o desechar de su alma o mente todo argumento que se oponga al conocimiento del Hijo de Dios y que le impida alcanzar la plenitud del Espíritu. Cuando escucha el Evangelio y acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, recibirá el Espíritu Santo y su espíritu muerto volverá a vivir, es decir, volverá a activarse. En ese momento estará agradecido y gozoso de todo corazón por su salvación. ¿O acaso no está alegre porque se ha librado de ir al infierno y ahora puede ir al reino de los cielos? Igualmente, estará feliz porque su espíritu habrá prosperado y estará dentro de la cobertura del inmenso amor de Dios. Y Dios responderá todo lo que pida y lo bendecirá en su entrada y en su salida. Sin embargo, hay muchos que no creen en el Evangelio cuando lo escuchan, a pesar que les diga que Dios está vivo, que hay un cielo y un infierno y que el Señor Jesucristo es el único Salvador. A pesar de todo su esfuerzo, repito, dicen que no pueden creer. ¿Le ha pasado esto alguna vez? Tal vez alguien de su familia le ha dicho algo así. Es porque tienen argumentos muy enraizados en su mente, es decir, en su alma. Por ejemplo, solo Dios puede sanar por medio de una oración a pesar del tiempo y la distancia. Ahora bien, si tan solo una o dos personas hubieran sanado en esta iglesia, se podría pensar que es una mera coincidencia. No obstante, si esto le sucede a cientos e incluso miles de almas al mismo tiempo, con toda seguridad podrá creer. Los sordos vuelven a oír. Los que tienen problemas de vista la recuperan al 100%. Les comparto un testimonio. Un hermano padecía de un dolor insoportable en el abdomen y fue a hacerse un chequeo en el hospital. Le detectaron apendicitis aguda. El apéndice estaba por explotar. Si no lo operaban, podría haber muerto de una peritonitis. Sin embargo, ¿qué hizo este hermano? Él quería que Dios lo sanara. Esperó varias horas hasta que finalizara la vigilia del día viernes para que pudiera orar por él. ¿Y qué creen que sucedió? Luego de orar, todo dolor desapareció. Sanó por completo. Quizás se pregunte, ¿cómo pasó? No se olviden que el apéndice debía ser extirpado
por medio de una cirugía. No obstante, al orar por él, la cirugía la hizo la mano de Dios. Fue una operación espiritual perfecta. Pude ver en visión la mano de Dios cómo apretaba fuerte el apéndice, como exprimiéndolo. Entonces, algo del interior salió y bajó para que luego pudiera arrojarlo por la deposición. Y así fue. Tan pronto oré por el hermano, el dolor se desvaneció y cuando fue al hospital para hacerse un nuevo chequeo, le confirmaron su sanidad. Le dijeron que estaba totalmente sano. Ustedes han escuchado esta clase de testimonios muchas veces. Tan solo por eso ya deberían tener algo de fe. Sin embargo, hay algunos que a pesar de oír estos testimonios, después dicen que no hay Dios. Es algo absurdo, ¿verdad? Tal cual menciona 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14, que señala, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hermano, únicamente por el Espíritu podrá oír, entender y creer en lo espiritual. De ahí que, para que pueda creer en el mensaje espiritual del Evangelio, el mismo mensaje del Evangelio deberá tocar su espíritu que está dentro de su corazón. Pero los que tienen su espíritu muerto rechazarán las buenas nuevas porque su alma, es decir, su mente y su razonamiento, se interpondrán primero. Por ejemplo, su mente le dirá, ¿cómo es posible creer en un Dios que no se puede ver? Y es que en su mente primero obrará su raciocinio. Por eso no podrá aceptar la palabra que se predica. Para aceptar lo espiritual, primero, reitero, deberá derribar todo ese razonamiento y lógica mental natural que proviene de su alma y deberá abrir su corazón. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, enfatiza, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Hermano, el Señor está tocando su puerta. Así que, por favor, abra la puerta de su corazón y déjelo entrar. Y él entrará y morará con usted. Y dice la Escritura que comerá con usted y usted con él. Le pregunto, ¿por qué hasta ahora no abre la puerta de su corazón al Señor? Habrá algunos que me dirán que ya han abierto su corazón al Señor, pero les digo algo, hay diferentes formas de abrir su corazón. Tal vez me diga que ya ha aceptado al Señor como su Salvador. No obstante, el Señor sigue tocando a la puerta de su corazón para que se despoje de todo amor por las cosas del mundo, por la moda y las diversiones que ofrece este sistema. Toca la puerta de su corazón para que ame a Dios y vive en la luz de la palabra, para que tenga la esperanza viva por llegar a la mejor morada en el cielo, la Nueva Jerusalén. Si obedece, el Señor vivirá en usted. Y si el Señor está con usted, ¿quién podrá estar contra usted? Nada, nada le faltará. Cuando escuche el Evangelio, el Señor y el Espíritu Santo estarán tocando la puerta de su corazón. Si abre su corazón y acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, el Espíritu Santo vendrá a su corazón. Entonces, su espíritu volverá a vivir por el Espíritu Santo y podrá crecer en el Espíritu por el mismo Espíritu Santo. Ahora bien, para abrir la puerta de su corazón, en primer lugar, deberá derribar todo argumento y razonamiento carnal que provenga de su alma. Hermano, si quiere comer la yema de un huevo, primero deberá romper la cáscara del huevo y luego separar la yema de la clara. Les doy otro ejemplo. Suponga que está fuera del pórtico de una casa. Si quisiera hablar con el propietario de la casa, quien se encuentra en su dormitorio, primero deberá abrir la puerta, entrar en la casa y luego abrir la puerta de la habitación donde está el dueño. De la misma forma, para que el Evangelio llegue a su corazón, deberá primero derribar todo argumento de su mente y abrir la puerta de su corazón. Así que, cuando comparte el Evangelio, primero deberá derribar
todo argumento que tenga en su mente quien lo esté escuchando y así abrirá su corazón a la palabra. Quizás se pregunte, ¿cómo hacer eso? Lo más importante es hacer que su interlocutor acepte el hecho que no todo lo que ha aprendido ni todo lo que piensa es lo correcto. Solo así podrá aceptar el mensaje espiritual a pesar que no concuerde con su forma de pensar. Hermano, es fácil explicar algo visible, incluso si tiene que compartir algo que no es tangible como la salvación o la existencia del cielo y del infierno, tendrá de su lado el poder de Dios y las señales o milagros que se manifiestan en esta iglesia. Usted tiene todo el material que necesita. Podrá testificar del Dios viviente mostrando las señales y milagros que se dan en esta congregación. Por ejemplo, si alguien dice que no puede creer en Dios porque no lo ve, pregunto, ¿qué le respondería? Yo le haría esta pregunta, ¿acaso porque no ve algo con sus ojos, eso quiere decir que no existe? Le preguntaría si alguna vez ha visto $1.000.000 en efectivo. ¿Acaso porque nunca lo ha visto, eso quiere decir que no existe? ¿Acaso el aire, el viento, los rayos ultravioletas no existen porque no son visibles al ojo natural? De igual manera, no es correcto afirmar que no se puede creer en Dios únicamente porque no lo ve. Dios es espíritu y no se puede ver con sus ojos naturales. Por ejemplo, el olfato de las abejas está mucho más desarrollado que el del ser humano. Pueden percibir el polen de las flores desde lejos. También los perros tienen un olfato muy fino. Pueden oler lo que nosotros no podemos oler. De la misma manera, es incorrecto aseverar que no se puede creer en Dios solo porque no lo ve. Hermanos, Dios es quien controla el devenir de la historia del ser humano. Hay tantas pruebas que corroboran esta afirmación. Por ejemplo, yo he venido profetizando de algunos acontecimientos mundiales y todos han sido ciertos y comprobados. Les he dicho con una anticipación de 2 o 3 años eventos que iban a ocurrir. Pregunto, ¿quién hace esto? No soy yo, es Dios quien me da esa revelación. Únicamente Dios es quien controla la historia de la humanidad. Yo siempre digo esto. Cuando profetizo algo, es Dios quien me lo revela. Como les decía, la manera más fácil y sencilla para demostrar que Dios está vivo es a través de su poder, es decir, por los milagros y señales que no pueden ser hechos por el ser humano. Juan capítulo 4, versículo 48 señala, entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Hermano, podrá guiar a otros a creer en el Dios invisible por medio de esas señales y maravillas que únicamente Dios puede hacer. Una pregunta, ¿cuántas señales y milagros han visto ustedes en esta iglesia? Los ciegos han recuperado la vista, los sordos han vuelto a oír, los mudos han recobrado el habla, los que estaban postrados en sillas de ruedas se han levantado y han vuelto a andar. Los que usaban muletas las han dejado. Los que estaban en etapa terminal de cáncer o de tuberculosis han sanado. Hace poco un joven y su padre me dieron su testimonio. Resulta que oré por ese joven porque había perdido uno de sus dientes posteriores, un molar, y la muela le volvió a crecer. Le pregunté su edad y me dijo que tenía 17 años. Así que indagué con dentistas y me dijeron que solo hasta los 14 años como máximo y uno entre cada 100 casos le vuelve a crecer un diente fijo o permanente. No obstante, luego de esa edad es imposible. Sin embargo, a este joven le volvió a salir la muela. Y repito, el joven ya tenía 17 años. Bueno, como les decía, si de esta manera comparte su propio testimonio o los testimonios de otros hermanos y les muestra fotos, todo argumento y prejuicio desaparecerá más fácilmente. En la pasada vigilia del viernes mostré el resultado del análisis del agua de Muan. El análisis concluyó que el agua extraída de ese pozo, donde está una de nuestras iglesias Manmin, tiene una cantidad maravillosa de elementos beneficiosos para la salud.
Es un tipo de agua mineral que sube de una fuente o vertiente a miles de metros del suelo y tiene tal cantidad de minerales y otros elementos que incluso hay quienes quieren pagar cientos o miles de dólares por una sola botella de esta agua maravillosa. Sin embargo, nosotros no la vendemos, se la damos a todos ustedes gratis, y muchos, sea al rociársela o beberla, sanan de toda dolencia. Hermano, al compartir el Evangelio deberá mencionar que las sanidades y otros milagros que Dios ha hecho han sido probados científicamente. Así podrá convencer más fácilmente a sus interlocutores, tal como ya se los mencioné en el libro y en las prédicas El mensaje de la cruz. Hay muchas evidencias científicas que comprueban que todo el orden en el universo no ha podido ser creado al azar, sino que ha sido producto de la intervención del más sabio y poderoso diseñador, Dios. Y esto comprueba una vez más que Dios está vivo. Ahora bien, hay otros que creen en el darwinismo porque, según dicen, tiene una base científica, mientras que el creacionismo no la tiene. Le pregunto, ¿qué les diría a esas personas? Dígales que, en realidad, el darwinismo y el evolucionismo son teorías no comprobadas científicamente. Más bien, creer en un Dios creador tras la creación es más lógico y científico que cualquier otra hipótesis. Cuando comparto el Evangelio, casi siempre digo lo mismo. Les digo que todos los seres humanos, al margen de ciertas peculiaridades de cada raza, todos, repito, tienen la misma estructura corporal y sus órganos cumplen las mismas funciones, hechos que ya de por sí probarían la falacia tanto del evolucionismo como del darwinismo. Y no solo me refiero al ser humano, sino también los animales, aves, peces e incluso los insectos tienen la misma estructura ósea. Reitero, no solo el ser humano, sino también los animales, aves, peces e incluso los insectos tienen la misma estructura ósea. Comen por la boca. El alimento va por su aparato digestivo y luego lo desechan por la excreción mediante el proceso de defecación. Igualmente, el aparato reproductor es muy semejante, más o menos es el mismo en todas las especies. Desde luego, hay ciertas diferencias de acuerdo al óvulo o feto. Sin embargo, el sistema de apareamiento es casi el mismo. Pregunto, ¿por qué las diferentes especies tienen solo 2 fosas nasales y no 3 o 4? Aún los mismos científicos concuerdan en el hecho que es más que improbable que todo esto fuera producto de la evolución. Tal vez se pregunte, ¿por qué Dios ha diseñado todo obedeciendo un mismo patrón o modelo? La respuesta la hallamos en el primer capítulo del libro a los Romanos. Dice la Escritura que por medio de todo lo que Dios hizo, es decir, por toda la creación, se puede ver las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. El simple hecho de ver la naturaleza los llevará a aceptar que todo ha sido creado por Dios. Todo ha sido planificado, no al azar, sino en un orden debidamente planificado. Los animales, las aves, el ser humano, etc. Los ojos se encuentran en la parte superior del rostro, la nariz en el centro de la cara, la boca justo debajo. A excepción de algunos casos de deformidades, todo obedece a un mismo patrón de diseño. Todas las especies han sido creadas de esa manera por el diseño de un único arquitecto creador. Si hubiese habido 2 o más creadores, hubiese habido igualmente 2 o más diseños diferentes de creación. No obstante, como ha habido un solo y único creador, la estructura ósea, la ubicación de los órganos y las funciones del cuerpo son las mismas. Por eso decimos, con pleno conocimiento de causa, que hay un solo Dios y lo llamamos Dios creador. Cuando demostramos la falsedad del evolucionismo y darwinismo con estas evidencias que se pueden ver en la propia naturaleza, todo argumento, teoría, ideología o filosofía se desmoronará. Por eso, lo que antes se creía, ahora se verá como una mera teoría y todo argumento desaparecerá. Así abrirá su corazón y aceptará que hay un solo Dios creador. Asimismo,
Hay muchas otras formas de derribar de la mente esas falacias. Podrá darles datos históricos o ejemplos mismos de la naturaleza. Ahora bien, no podrá usar el mismo método con todos. Con algunos, si les presenta el Evangelio en forma lógica y ordenada, es decir, con hechos, su parte almática, esto es, sus argumentos se desvanecerán y abrirán su corazón a la palabra. Con otros será mejor mostrarles señales y milagros que Dios ha hecho. E incluso habrá quienes abrirán sus corazones si les narra alguna metáfora o parábola apropiada de la Biblia. Hermano, deberá orar y escuchar la voz del Espíritu Santo para recibir sabiduría y decidir qué método será el mejor para llegar a cada persona. Les comparto algo. Justo después de la inauguración de la iglesia, solía visitar la casa de los hermanos para predicarles la palabra. Recuerdo que los padres de algunos de ellos eran budistas y habían grabado los nombres de sus hijos en los templos budistas. Algunos hermanos me pedían que visitara a sus padres para que les llevara la palabra y fueran salvos. Recuerdo un caso. Entré a la casa del hermano y sus padres estaban sentados en la sala. ¿Ustedes creen que me miraron mientras le compartía la palabra? No lo hacían. Pero eso no me importó porque sabía que sus oídos estaban atentos a lo que iba a decir. Solo eso me bastaba para derribar todo argumento idolátrico que pudieran tener. Bueno, leí un versículo de la Biblia y se los expliqué. Les dije, aquí hay muchos templos budistas. Sin embargo, ¿está Buda en esos templos? ¿Quién hizo la figura de Buda? ¿Acaso la hizo Siddhartha Gautama, el fundador del budismo, o la hizo un hombre? Nadie me respondía. Así que yo mismo respondí. El hombre ha hecho esa figura de Buda. ¿La hizo algún artesano o alguien que trabaja con metales? Les pregunté, ¿acaso esas figuras o estatuillas tienen entrañas? Están vacías en su interior, son huecas. Lo exterior es solo un caparazón que puede ser de oro o plata, y todo eso lo ha hecho el hombre. ¿Acaso esas tallas respiran y si les habla, entienden o tienen sangre? ¡Claro que no! Todo eso lo ha hecho el ser humano. Esas figuras no hablan ni oyen, no entienden lo que les dice, no respiran ni pueden derramar su sangre por usted porque no la tienen. En realidad, no tienen vida. Y lo más patético es que muchos vienen ante esas estatuillas, se postran ante ellas, les piden sanidad y bienestar para su familia. ¿Acaso el ser humano, Señor de todas las criaturas, podría hacer eso? Les pregunté otra vez, ¿acaso esas figurillas los pueden bendecir, sanar o prosperar? Y no, más bien enfrentarán problemas financieros y de salud. En ese momento, el rostro de los padres del hermano se volvió más natural y suave. Y yo me dije, ya obró el Espíritu Santo. Así que concluí diciendo que Dios no desea que se adore ídolos ni figuras de ninguna especie, que hay un cielo y un infierno y que el único camino hacia Dios es el Señor Jesucristo. Luego de esto, generalmente oro por los miembros de la casa imponiendo manos sobre ellos y el Espíritu Santo toca sus corazones. Muchos de ellos dicen que se van a registrar como miembros de la iglesia inmediatamente. Hay quienes luego me dan una ofrenda de agradecimiento por haber bendecido su hogar, haber celebrado un servicio familiar y me ofrecen algo de cenar. Me piden que los visite nuevamente y la semana próxima ya los veo en el culto del día domingo. Amados hermanos, cuando el Señor Jesús enseñaba principios o leyes espirituales, una de sus prioridades era que los oyentes quebrantaran su alma, es decir, se despojaran de todo criterio, forma de pensar o raciocinio que les impidiera creer. Uno de sus métodos favoritos fue usar parábolas. Marcos capítulo 4, versículo 33, menciona al respecto. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y Mateo capítulo 13, versículo 34, agrega, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Un caso, los escribas condenaron al Señor y lo calificaron de pecador porque, decían ellos, no guardaba el día de reposo, ya que en ese día sanaba
a los que estaban enfermos. Ahora bien, era obvio que el Señor no era un pecador, más bien era un siervo de Dios porque hacía milagros que solo Dios podía hacer. Más aún, si el Señor en el día de reposo sanaba a los enfermos y echaba fuera demonios de los poseídos, pregunto, ¿acaso eso podría ir en contra del mandamiento de Dios de guardar el día de reposo? Sin embargo, a pesar que el Señor explicó esta verdad, los escribas no pudieron entenderlo. Era porque su forma parametrada de pensar y la literalidad con la que interpretaban la ley eran tan fuertes que consideraban que solo ellos eran dueños de la verdad. Por eso, el Señor, a través de parábolas, procuró que se dieran cuenta de su obstinación y de lo equivocados que estaban en su forma de pensar. Mateo, capítulo 12, versículos 11 y 12, narra una de estas parábolas y dice así: Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Y en Lucas capítulo 13, versículo 15 y 16, el Señor agrega: entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Y el versículo 17 añade: al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Hermano, por medio de estas parábolas o ilustraciones, incluso los que tenían una mente cerrada podían darse cuenta que su forma de pensar y criterio estaban equivocados. Así, por medio de simples comparaciones o narraciones, el Señor guió a muchas almas a derribar todo argumento y pensamiento arrogante y egocéntrico y anhelar lo espiritual. Hermanos, hasta aquí hemos visto que, para entender y discernir lo espiritual, primero deberá desechar todo argumento de su mente, es decir, deberá quebrantar su alma. Y esto no solo se aplica cuando acepta al Señor Jesucristo como su Salvador. Aún los que ya están dentro del vallado de la salvación deberán derribar todo argumento y todo pensamiento carnal a fin de llegar a un mayor nivel del espíritu y crecer en su medida de fe. Hay quienes se esfuerzan en este sentido. No obstante, se estancan en su crecimiento y no crecen en su nivel espiritual. En la mayoría de los casos, eso se debe a que no pueden entender ni discernir lo espiritual usando su razonamiento, es decir, su mente o alma. Si graba en su mente y corazón los mensajes que se han predicado desde este altar y los pone por obra, no se estancará en su crecimiento espiritual. Sin embargo, si no obedece, no podrá tener ese discernimiento espiritual. Hermano, si se despoja de todo pensamiento carnal, no le será difícil llegar a la plenitud del Espíritu y se sentirá bien, será feliz. En realidad usted no tiene gozo en su vida cristiana porque no obedece la palabra de Dios. Hermano, no use su razonamiento carnal para entender lo espiritual, tan solo obedezca. Si lo hace, la palabra de Dios obrará. Desde que se estableció esta iglesia, Dios me ha reiterado una sola cosa: que no pida ayuda monetaria a ningún hermano o hermana, que tampoco pida dinero prestado. Y si alguien me pide dinero, que mejor se lo obsequie. Añadió que si yo soy su siervo y Él es mi Señor y es todopoderoso, Él me va a proveer. El Señor es quien sustenta al siervo. Él asumirá la responsabilidad de alimentarlo y protegerlo. Así que lo único que debe hacer es creer y depender solo de su Señor. Hermano, si no tiene que comer, ayune. ¿Acaso el Señor no lo sabrá? Claro que sí lo sabrá. Ahora bien, debe haber alguna buena razón para que lo haga ayunar, ¿verdad? No confíe en el ser humano. Hasta ahora yo he vivido así. Y, ¿saben algo?
me ha ido muy bien. Les comparto algo. Justo después de la inauguración de esta iglesia, no había tantos miembros, lo que significaba que lo que se recolectaba como diezmo y ofrenda no era mucho. Máximo llegábamos a unos $700 por semana, pero el promedio era de $400 a $500 semanales. Ahora bien, en ese momento, la renta mensual del local que ocupábamos era de $1,200, así que en números no teníamos cómo pagar. Sin embargo, Dios nunca nos desamparó. Jamás nos dejó sin comer. Inauguramos la iglesia en verano y Dios puso en algunos hermanos traer pollos y sandías frescas para compartir. De esa manera, Dios nos suplió cada día cuando no teníamos suficientes ingresos. Hasta que nos establecimos, Dios proveyó y suplió en corto tiempo toda falta, carestía o escasez, empezando por el piano, el teléfono, el aire acondicionado y todo lo demás. Incluso en los momentos más difíciles, solo confié en Dios. Jamás pedí dinero prestado. Incluso rehusé el apoyo de mis hermanos cuando quisieron darme algo de dinero, aparte de la ofrenda oficial que hacían a la iglesia. Es lo mismo hoy en día. Cuando necesito una gran suma de dinero, mi esposa me pregunta si ya la he conseguido. Si le digo que no, ella me dice que me puede ayudar. No obstante, yo nunca acepto. ¿Saben por qué? Porque si una vez dependo del dinero de ella, ¿qué creen que Dios me dirá la próxima vez que le pida ayuda financiera? Pues me dirá que se la pida a mi esposa. Por eso jamás confío en alguien más, sino solo y únicamente en Dios. Repito, aun cuando mi esposa me ha querido ayudar económicamente para algún proyecto de la iglesia, yo he rehusado porque quiero solamente confiar en Dios. Y, ¿saben algo? Desde entonces Dios me ha bendecido con una medida buena, apretada, remecida y rebosando. Y no he pasado por dificultad o carencia económica alguna. Desde la fundación de esta iglesia, Dios me dijo que Él es mi Señor y yo soy su siervo. Hermano, si no confía en su Señor, sino que más bien depende de la congregación o de los bancos, solo será un obrero asalariado. No sirva por interés monetario, no sea materialista, dependa solo de Dios. Él es su Señor. Yo, hasta ahora, he vivido obedeciendo la palabra de Dios. También Dios nos mandó otra cosa pero muy importante, y es que entre los hermanos de la iglesia no se presten dinero. Lo reitero para dejarlo bien claro. Entre hermanos de la iglesia, jamás, reitero, jamás se presten dinero. Si lo hacen, Satanás tocará sus finanzas, tendrán problemas y al final perderán todo su dinero. Por eso les pido una vez más, no presten dinero, ni pidan dinero prestado. No hagan negocios con hermanos de la iglesia. Por eso, desde la fundación de esta iglesia, les he venido diciendo esto al menos un par de veces al año. Pero no me obedecen y por eso los engañan. Muchos de ustedes no han podido recuperar el dinero que han prestado. Y esto sucede porque son desobedientes. Hermano, si siempre tiene presente la palabra y la obedece, le será muy fácil llegar al nivel de la plenitud del Espíritu. Si tan solo obedeciera, si tan solo dependiera únicamente de Dios, si orara y practicara la palabra y fuera fiel al reino de Dios, Él lo bendeciría y prosperaría abundantemente. Job es un claro ejemplo de esto. Job pensaba que vivía una vida perfecta. Creía que no tenía maldad alguna en su interior. No obstante, todavía había maldad en lo más profundo de su corazón. Y para que llegara a ser perfecto, como Dios nos lo exhorta, debía despojarse de esa maldad que aún tenía en su interior. Como se consideraba perfecto, Dios tuvo que quebrantar ese criterio, esa forma de pensar o argumento que Job tenía en su mente o alma, de forma tal que él mismo pudiera percatarse de su maldad. De ahí que Dios aceptó la acusación de Satanás y permitió que Job enfrentara diversas pruebas. Cuando Job perdió a su familia y todas sus posesiones y cuando todo su cuerpo se llenó de dolorosas úlceras o llagas,
En ese momento exteriorizó su maldad, su queja y disconformidad, cosa que antes jamás hubiera podido imaginar. En ese momento Dios lo hizo ver su iniquidad para que se diera cuenta del estado o condición en el que se hallaba. Así pudo arrepentirse completamente y despojarse de esa maldad y llegar a un mayor nivel del espíritu. Además, Dios lo bendijo con el doble de lo que tenía al principio y fue el hombre más rico del Oriente. ¿Se imaginan qué tal bendición? Incluso hoy en día, si quebranta su alma, esto es, si derriba todo argumento que se oponga al conocimiento de Dios, podrá hallar la maldad que todavía tiene en su corazón y encontrar esas áreas erróneas o débiles en su ser. De otra manera, su crecimiento espiritual y perfeccionamiento será muy lento. Un ejemplo, hay quienes desobedecen a Dios haciendo algo que no deben hacer, aun si Dios les ha mandado hacer expresamente lo contrario, y tratan de justificarse elucubrando pretextos en su mente. Buscan excusas y pretextos. No obstante, saben que toda desobediencia es arrogancia y que es una forma de maldad. Sin embargo, no se percatan de su maldad y se autojustifican pensando que lo que han hecho, lo han hecho con una buena intención. Hermano, solo cuando se humille y acepte sus equivocaciones y se arrepienta de sus errores, podrá darse cuenta de lo que hay en lo más interno de su corazón. Únicamente si derriba todo argumento y pensamiento carnal de su alma, Dios podrá perfeccionarlo y llevarlo a un mayor nivel espiritual. Hay otros que incluso luego de haber actuado con maldad, dicen que no pudieron evitarlo o que reaccionaron de esa manera porque la otra persona actuó mal. Hermano, jamás le eche la culpa ni responsabilice a los demás ni a las circunstancias de su comportamiento. Más bien, reconozca y acepte la maldad que hay en su interior. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 menciona: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí, confesar sus pecados implica no solo reconocer y aceptar sus equivocaciones ante Dios, sino también corregirse y dejar de cometerlas. Es decir, el significado completo de la confesión incluye el expreso arrepentimiento de la falta, esto es, dejar de pecar. Y el Salmo 51, versículo 6, añade: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En otras palabras, solo cuando con un corazón sincero se refleje en la palabra de Dios y reconozca y acepte ante Dios sus errores, debilidades y equivocaciones, podrá en verdad arrepentirse, quebrantar su alma y someterla a la obediencia a su espíritu. Únicamente entonces se dará cuenta de su ego, podrá recibir fortaleza de lo alto y Dios le dará sabiduría para llegar a la plenitud del Espíritu, es decir, a la medida de la estatura de Cristo. Con esto concluyo el mensaje. Amados hermanos, Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 9 señala: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hermanos, el apóstol Pablo había sido instruido por Gamaliel, quien era considerado uno de los mejores maestros entre todos los fariseos de la época. Pablo pudo haber sido un político de gran influencia en el Sanedrín o Congreso judío. Igualmente, pudo haber sido un académico o erudito de gran renombre. La pregunta es: ¿por qué dejó de lado todo ese promisorio futuro? Pablo tenía la ciudadanía romana y había estudiado, repito, con Gamaliel, el erudito más famoso de la época, y sin embargo se consagró a predicar el evangelio mientras trabajaba haciendo tiendas para subsistir. Pablo había sido llamado por el Señor para predicar el evangelio a los gentiles. No obstante, aún no había iglesia cristiana en el mundo gentil, ni tampoco había creyentes. Tenía que predicar una nueva creencia en un mundo literalmente hostil. Ahora bien, ¿qué hizo Pablo?
tenía que hablar con la gente, así que mientras trabajaba les compartía la palabra de Dios. Así también se ganaba la vida. Pablo no le pidió ayuda a sus padres, confiaba solo en Dios. Repito, hacía tiendas como medio de vida y a la vez predicaba el Evangelio. Cuando recién me convertí, trabajaba como obrero en la construcción y durante la hora de almuerzo o en cualquier otro tiempo de descanso, predicaba la palabra de Dios a mis compañeros. Es decir, hacía lo mismo que hacía el apóstol Pablo. Y luego que algunos de los pobladores de la ciudad se convertían y la iglesia se establecía, Pablo iba a otro lugar para continuar predicando la palabra. Reitero, Pablo había sido discípulo del mejor de todos los maestros judíos, Gamaliel. Era un letrado en el conocimiento académico y también en la ley de Dios. Sin embargo, luego de creer en el Señor Jesucristo y experimentar el obrar del Espíritu Santo, consideró como basura todo lo que antes había tenido valor para él. Desechó todo conocimiento escolástico y religioso de la época, incluyendo sus pensamientos, su concepto de lo que era o no justo y su forma de pensar o criterio. Se humilló al máximo y le pidió a Dios que lo transformara. Producto de ello, tuvo una profunda comunión con Dios y recibió maravillosas revelaciones del Señor, llegando a conocer misterios espirituales que la gente común nunca podría llegar a comprender. Igualmente hizo milagros y señales portentosas. Incluso hoy en día debemos tener esa misma actitud. Únicamente si derriba todo argumento y razonamiento que proviene de su mente o alma carnal, podrá entender lo espiritual y obedecer. Asimismo, podrá oír la voz del Espíritu Santo. Hermano, espero que tenga una mente espiritualmente abierta y clara y se despoje de todo conocimiento, pensamiento y criterio o forma de pensar egoísta y pueda declarar, tal cual lo hizo el apóstol Pablo, que todo lo que antes consideraba de valor lo ha dejado de lado y lo estima como basura con tal de llegar a conocer a Cristo, su Señor y Salvador. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que continúe avanzando a un mayor y más profundo nivel espiritual y así alcance la mejor morada en el reino de los cielos, la Nueva Jerusalén. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del todopoderoso Dios que trasciende el tiempo y el espacio obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, si recibe esta oración con fe, con toda seguridad experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios todopoderoso de amor, pon tu mano sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando esta oración a través de la televisión y de cualquier medio de comunicación. Extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación, fuera. En el nombre del Señor Jesucristo, sana todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, a la próstata, cáncer intestinal, cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan
a la mujer. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, parálisis, artritis y hernia a los discos de la columna. Que todo dolor, lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca. Sana todo tipo de resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales. ¡Fuera! Pon paz y gozo en los corazones de tus hijos. Padre, te pido en el nombre del Señor Jesucristo que fortalezcas toda parte del cuerpo que esté débil, que los paralíticos, tullidos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos puedan ver, los sordos puedan oír y los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos fracturados y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Libera con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga o narcótico. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad, tinieblas y todo espíritu maligno salga de la vida de tus hijos. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y a Satanás y a toda potestad del aire. ¡Fuera! Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división. ¡Fuera! Que toda cadena de injusticia y toda atadura se rompa, que la luz de tu Espíritu resplandezca en sus vidas. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen y que todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan, y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.